La historia enseña a entender la actualidad, porque los problemas contemporáneos de la economía argentina, su ubicación en la economía mundial, sus problemas actuales, tienen orígenes muy remotos. La historia de la economía argentina puede resultar apasionante. ¿Cuáles fueron las primeras formas de organización económica del actual territorio argentino una vez establecidos los conquistadores españoles? Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Voy a llevar este. Perfecto. ¿Qué significó, en términos económicos, la Revolución de Mayo de 1810? Listo, 15 días. Bueno, muchas gracias. Suerte, Nos adiós. vemos. Chao, hasta luego. Hola, Aldo. Hola, ¿Qué tal? Marcelo, ¿qué ¿Cómo tal? está? Qué ¿Cómo anda? sorpresa. Bien, bien. ¿Tiene tiempo? Sí, ¿Vamos a tomar un café? perfecto. Va, Buena idea. va. Patriotas y realistas. El mapa de la América española a fines del siglo XVIII. Los pueblos americanos aún no han declarado su independencia. ¿Se trata solo de ganar territorios? ¿Qué intereses están en juego a partir de entonces? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Acá veo esta moneda de $1. Hace muchos años, cuando yo fui ministro de Oscar Allende en la provincia de Buenos Aires, durante la presidencia de Frondizi, un amigo industrial me regaló una moneda original de estas. Esta es una réplica de aquella moneda. La primer moneda patria. Esa ¿Ah, la sí? mandó a hacer la asamblea del año 13. Por ese entonces todavía se acuñaban en Potosí. La fabulosa empresa que significó la conquista de América fue fruto de la expansión de los pueblos de Europa. Los portugueses primero fueron a la India, buscaban especias y seda. Los españoles, con Colón, y poco después los portugueses también, se lanzaron hacia América. Suponían que llegaban a la India desde el este, y allí encontraron minerales preciosos, como el oro y la plata, las grandes riquezas acumuladas por los pueblos originarios. En Mesoamérica y en Perú, en el Imperio Incaico, los españoles saquearon estas riquezas. Luego se interesaron por otros productos que podían brindarles las tierras americanas, los cultivos tropicales como el algodón y el azúcar. Muchas gracias. Y esa búsqueda fue lo que motivó a los españoles a internarse en el territorio del Río de la Plata. Acá no encontraron nada de eso. Claro, por eso es que esta zona de la que sería después la famosa región pampeana no tenía ningún atractivo para los españoles. Y por lo tanto no se produjo un desarrollo importante como ocurrió, por ejemplo, en lugares donde había minerales preciosos o tierras tropicales para producir azúcar, como sucedía en el Caribe, desde luego en Perú con los grandes yacimientos minerales. Entonces había, digamos, economías de bajo nivel de intercambio. En alguna medida tenían tráfico con el centro dinámico, digamos, que estaba en Potosí, pero vuelvo a insistir, la región pampeana y el puerto de Buenos Aires era una región muy marginal. Y la producción se organizó a través de las encomiendas. El sistema de encomiendas era un contrato entre la corona española y un súbdito español. El español recibía de su rey una cantidad de indígenas para que trabajara en su finca. Con su trabajo los indios pagaban un tributo obligatorio que, en este caso, era cedido al encomendero. A cambio, el encomendero debía alimentar y evangelizar a la población originaria. En la época colonial hubo básicamente 3 formas de explotación de la mano de obra. Junto con la encomienda,
La mita y la plantación esclavista fueron las principales. La plantación esclavista era una forma de organización bien definida y homogénea, y su principal fuerza de trabajo eran los esclavos. Entre el siglo XVI y el siglo XIX, 10 millones de africanos arribaron a América. La mita era una forma de explotación del trabajo indígena que consistía en una migración anual forzada a las minas. Una serie de reformas impuestas por los Borbones intensificaron aún más este sistema de explotación, lo que permitió, por ejemplo, duplicar la producción en Potosí con el consiguiente descenso demográfico de la población originaria. Hasta bien entrado el siglo XVIII no había en esta zona ninguna actividad que era adecuada para la explotación de la mano de obra indígena, como pasaba en el noroeste y otras partes del país. Efectivamente era la zona menos poblada y desde luego menos avanzada de lo que era el territorio colonial en esa época. Increíblemente, Buenos Aires subsiste gracias al contrabando en esa época y crece gracias al contrabando. Y allí lo que produce un cambio notable, que en realidad inicia un nuevo periodo, es la aparición del cuero como un producto que se obtenía del ganado cimarrón destinado al mercado mundial. Sí, eran vacas sueltas en realidad que habían quedado de tiempos anteriores y donde el gobierno otorga licencia a los vecinos para ir a cazar a esas vacas en el interior. Después, en el transcurso del siglo XVIII, esto se va agotando porque incluso las vacas se van alejando y es necesario entonces criar vacas. La cría de la vaca da lugar a la aparición precisamente de la estancia, que es la primera unidad económica organizada en esta región del territorio. Que va a ser la actividad productiva principal durante años. Esto aparece ya con más fuerza a fines del XVIII, sería una etapa posterior. El latifundio es una gran extensión de tierra en manos de un solo propietario. La característica de esa explotación es el uso extensivo de la tierra, destinado principalmente a la producción de ganado y la utilización de muy poca mano de obra. Aquí tiene Aldo lo que me pidió. Muchas gracias, muy amable. En realidad, en el siglo XVIII se producen acontecimientos políticos muy importantes, porque los Borbones, bajo Carlos III, deciden darle autonomía a este territorio, creando el Virreinato del Río de la Plata, dándole entonces por derecho propio a este territorio una nueva realidad administrativa y desde luego una nueva oportunidad. Ahora va a pasar la plata proveniente de Potosí rumbo a España y esto va a provocar cambios significativos en la región. Sin duda, porque Buenos Aires se convierte definitivamente en el gran centro de intercambio, dando lugar a la aparición de nuevos intereses comerciales, financieros, una nueva dinámica social, y por primera vez el comercio exterior comienza a ejercer influencia en la estructura productiva, no solo de la región pampeana, sino también en el resto de las regiones del país. En Gran Bretaña, la revolución industrial modifica radicalmente la forma de producción. El uso del vapor como fuerza motriz permite la incorporación de la máquina y con ella la producción industrial en gran escala. En resumen, con la llegada de los españoles al actual territorio argentino, los nuevos pobladores organizan su economía en formas de fincas y otras unidades de subsistencias y de producción artesanal. La revolución industrial inglesa demanda grandes cantidades de cuero y lana. El Río de la Plata se incorpora a la economía mundial como proveedor de estas materias primas y comprador de productos manufacturados. Las economías regionales del interior parecen condenadas a desaparecer frente a la competencia de estos productos importados. Estos cambios que hemos comentado plantean el dilema proteccionismo-libre cambio, es decir, abrirse incondicionalmente a las nuevas corrientes de comercio o simultáneamente aplicar algunas medidas que permitan a la producción doméstica acomodarse a la nueva situación y poder producir. Este dilema es un tema fundamental que atraviesa todo el siglo XIX y yo diría hasta la actualidad. Y es el viejo y tradicional tema del desarrollo económico, que transcurre en gran medida en torno de la política comercial y de la alternativa libre cambio o proteccionismo. Proteccionismo no entendido como el aislamiento del comercio mundial, sino de las condiciones necesarias internas para fortalecer la capacidad de la propia producción de vincularse al sistema internacional.
Buen día, sí. Vamos a Plaza de Mayo. En esta plaza comienza el proceso de independencia a principios del siglo XIX, que tan significativo va a ser para los cambios que se van a producir en la economía argentina por el resto del siglo, ¿no? Básicamente la discusión entre el librecambio y el proteccionismo, que va a ser fundamental para el proceso que sigue. Por las mismas razones comienza a surgir la preponderancia en la provincia de Buenos Aires, que tenía el dominio del puerto y las praderas fértiles más cercanas al puerto y las primeras que se ocuparon en el transcurso del siglo XIX. Así que esto plantea ya la fractura entre una provincia con un núcleo dinámico ligado a la ganadería y el resto del interior que seguía de alguna manera funcionando conforme a las economías regionales de subsistencia. Al viejo esquema colonial. La vieja economía colonial. Y esto de luego da lugar a toda la confrontación de las luchas federales y finalmente la culminación con la organización nacional y el predominio definitivo del puerto y de la provincia en la organización económica y política del país. La Revolución de Mayo consolida el papel de Buenos Aires. El librecambio se constituye en el objetivo y la filosofía política de los núcleos comerciales y las clases dirigentes. Este conflicto entre el puerto y las economías regionales no tarda en convertirse en un enfrentamiento y, como tal, atraviesa todo el proceso de desarrollo económico y político del país hasta mediados del siglo XIX. Potosí está complicadísimo. Vinimos a Potosí. Si tuviera que elegir un lugar como para ver la situación de la economía argentina a fines del siglo XVIII, principios del XIX, Sí. ¿qué lugar me recomendaría? Mire, hay que buscar algún lugar, alguna actividad de carácter artesanal semejante a las que se hacían en aquella época. Hay una abadía benedictina donde hacen una serie de actividades de esta naturaleza. Así que si tienen ganas de hacer el viaje, hágase una escapada y después me cuenta. Perfecto, perfecto. Nos Bueno, vemos buen entonces. viaje, Ale. Marcelo, Muchas Hasta gracias. luego, Hasta luego. hasta luego. Los benedictinos arribaron en el siglo XIX y se dedicaron a elaborar distintos productos de manera artesanal y para la subsistencia. Buenos Aires era una localidad extremadamente atrasada y los escasos poblamientos que había en el territorio estaban concentrados en el centro, en Córdoba, en el noreste, en Cuyo, la Patagonia deshabitada, y por lo tanto se formaron economías cerradas, economías en gran parte de autosubsistencia, con un bajo nivel de intercambio recíproco, sin producir nada de las cosas esenciales que se pedían en el comercio mundial de la época, y por lo tanto toda la historia del periodo colonial argentina, hasta mediados del siglo XVIII, es una historia de marginalidad, de poca importancia, de economías con un escaso nivel de avance económico y claramente también de comercio internacional. Hola. Bienvenido, Marcelo. Has elegido un día frío. Qué pánico. Así que El día no ayuda, ¿no? Vamos para adentro. Padre, ¿por qué no me cuenta un poco las actividades que se desarrollan en el monasterio? O en los monasterios en general. Los monjes llegan acá en el año 48. Yo con 10 años ingreso en el año 52. Así que conozco la historia del monasterio medio desde los pañales. Inicialmente, digamos, eran 6
monjes no sacerdotes y 6 monjes sacerdotes. Los monjes sacerdotes se ocupaban más bien de la parte, diríamos, pastoral, de la parte... bueno, y los monjes claro, y los monjes no sacerdotes se ocupaban de los trabajos. Uno se encaró un viñedo, el otro encaró la huerta, el otro encaró la apicultura, el otro encaró los frutales. Y claro, como se había formado una escuela agrícola también que atendían los sacerdotes, los chicos, a la vez que estudiaban, a la tarde trabajaban y aprendían distintos rubros. Así que, ahora todo con una lógica artesanal. muy artesanal. Sería una especie de producción preindustrial o protoindustrial, con trabajo humano. Yo te diría que no solo protoindustrial, sino que hasta los instrumentos se hacían acá. Por ejemplo, la prensa se fabricó acá, la máquina de moler la uva se fabricó acá. Hay que comprender que estos eran monjes suizos, que vienen con un concepto artesanal de siglos. Yo recuerdo se plantó 1,5 hectáreas de viñedos, que se trajeron cepas de San Nicolás o de los salesianos de San Nicolás y de Mendoza. Se eligieron uvas que podían soportar esta zona. Bueno, y con esa uva después se enseñaba a los chicos a mantener un viñedo, a producir un parral a nivel familiar. Y la producción... Y la producción era para consumo local. Pero, para la subsistencia. pero vos fíjate qué diversificada, qué curioso. Recuerdo que era diversificada, porque nosotros necesitábamos más o menos 1 litro o más de vino puro para las misas. Ese vino no tiene que contener ningún elemento que no sea ecológico, ni ningún añadido. Entonces se fabricaban, qué sé yo, 100 litros, había que seleccionar el racimo, sacarle las uvitas con la mano, las que no iban. Y no había excedentes, porque otra de las características del trabajo preindustrial o de la economía preindustrial es que esa producción va para el consumo local de subsistencia y hay pocos excedentes. O en todo caso, si hay excedentes, van a esos mercados cercanos. Claro, ¿no? o en nuestro caso, por ejemplo, iba mucho a la donación, el regalo. Por ejemplo, lo que sobraba de fruta, lo que sobraba de papa, se mandaba al asilo de ancianos, se mandaba a la escuela de huérfanos, una cosa por el estilo de los toldos. En ese momento no había, es decir, básicamente existía ese tipo de cosas y después existía el trabajo rural, que era lo que daba la alimentación fundamental, las 100 hectáreas de trigo sembradas o los 60 novillos engordados, diríamos. Eso ya se hacía a nivel, diríamos, lo que podría ser una instalación rural, una estancia chica. Y derivados de esa producción, lácteos, bueno, quesos, claro, al principio era muy, yo te diría, se juntaba la nata del fuentón de la manteca y se hacía la manteca con el tenedor batiendo, si me habrá tocado hacer manteca. Después ya, evidentemente, se compró una desnatadora a mano y ya había, evidentemente, manteca como en cantidad suficiente y se podía, no creo vender, por lo menos, yo creo que hasta el año 60 no se vendió prácticamente excedentes de ese tipo de cosas. Lo que se vendía eran los novillos o el trigo o la cosecha, pero el trabajo artesanal prácticamente no se vendía, sino se consumía o se daba, se compartía. Allí se produce todo lo necesario para la vida y el trabajo. En algunas comunidades actuales, como la abadía de los monjes benedictinos, pueden verse ciertos rasgos de aquella producción artesanal. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. La economía funcionaba por ese entonces de manera semicerrada. Era una economía de subsistencia con escasas articulaciones con otras regiones. La conquista y el intercambio comercial provocará una profunda alteración de estas economías y su integración al comercio mundial. Muchas de las actividades se intensificaron con esa integración, pero otras sufrieron duramente la competencia y desaparecieron.
En el siglo XVII se vendían 20.000 unidades de cuero por año. A fines del siglo XVIII ya superan el millón y en 1850 llegan a 2,5 millones de cueros por año. Hasta 1820, apenas el 20% del territorio argentino está ocupado por los descendientes de los españoles. 20 años más tarde, por las campañas de Martín Rodríguez y de Juan Manuel de Rosas, el espacio disponible en la zona rural de Buenos Aires se ha triplicado. En 1840 se distribuyen 8.600.000 hectáreas entre 293 propietarios, casi 30.000 hectáreas por persona. En 1857 sucede otro tanto con las tierras más allá de las fronteras. Si a eso se le suman las concesiones gratuitas otorgadas como premio a los méritos militares en las luchas contra los pueblos originarios, la apropiación territorial privada en la provincia de Buenos Aires alcanza en pocos años a 12 millones de hectáreas. Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, lo que usted vio allá en la abadía se parece bastante a cómo era la economía en la época colonial y principios de la Revolución de Mayo, ¿no? En donde comenzó a aparecer poco después una actividad nueva, la ganadería, primero con el cuero, objetos tan simples como este, fíjese, que están en la historia argentina. Y la ganadería, claro, era una actividad que tenía una doble característica, requería mucha tierra y poca gente. Y esto posibilitó un desarrollo considerable a pesar de la escasez de población en el territorio argentino. Sí, básicamente en la región pampeana, pero en realidad buena parte de esa región pampeana estaba ocupada todavía por las comunidades primitivas, ¿no? Así es. El norte de la provincia de Buenos Aires sí estaba en explotación, pero no el sur, tampoco el sur de la provincia de Santa Fe ni de Córdoba, ¿no? Y no más de un 20% del territorio nacional estaba ocupado por los herederos de los conquistadores, digamos, ¿no es cierto? Estaba por delante toda la tarea de la ocupación territorial. Este periodo de grandes transformaciones económicas y productivas se caracteriza por una creciente integración de la economía colonial al mercado mundial, un proceso que se acelera luego de la independencia. La producción de materias primas se impondrá como eje central de la economía argentina por muchas décadas. En resumen, en la zona fértil de la pampa húmeda, la cría del ganado vacuno para la venta de cueros en el mercado internacional dio nacimiento a la estancia. Comenzó el proceso de apropiación y concentración de la tierra en unas pocas manos. Las economías regionales del interior del país deberán subsistir y competir con los productos extranjeros. Aldo, hay unas descripciones fabulosas de los saladeros de la época, tomadas de viajeros. Precisamente en este libro de Jonathan Brown se describen algunas de ellas. Había varios en barracas y en quilmes. Dice Brown: el hedor era aquí insoportable, observó un caballero inglés. Había zanjas llenas de sangre en lugar de agua, en todos los estados de putrefacción. Millas y millas de cercos de más de 1 metro de altura que dividían los distintos establecimientos a lo largo del camino y formaban corrales hechos enteramente de cuernos. Las operaciones de los saladeros se conocen bastante bien. Antes de ser sacrificados, los animales se mantenían durante días hundidos hasta la rodilla en barro y bosta, sin agua ni alimento. Finalmente, un peón los enlazaba y arrastraba al matadero. Otro obrero los desjarretaba y les clavaba un cuchillo en la nuca, matándolos instantáneamente. Peones cubrían los cueros con paladas de sal y los amontonaban. La carne se quitaba de los huesos y se cortaba en tiras largas y delgadas que se dejaban enfriar. Las tiras se apilaban entre capas de sal, procedimiento que se repetía luego de varios días, y finalmente eran extendidas sobre varas para secarse al sol. La carne era colocada en toneles de madera con grasa. El resto de la grasa y carne con los huesos se trataba con vapor para extraer sebo y aceites. A falta de mejores métodos de limpieza, montones de cerdos compartían las entrañas con perros y jotes. Un relato impresionante, realmente, ¿no? Realmente. Sí.